noches a todos. Es un placer para Laboratorio Médico Samalab darles la más cordial bienvenida a este webinar de nuestro programa de educación médica continua que les está ofreciendo el día de hoy Laboratorio Médico Samalab. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí y poder darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Estoy dando acceso a los últimos doctores que se van anexando y pues bienvenidos el día de hoy, como les dije, con el tema manejo apropiado de la hipertensión arterial en el contexto de otras enfermedades. Esta plática nos hace favor de otorgarla el doctor Ernesto Díaz, quien voy a en estos momentos a presentarlo. Primeramente, mil gracias por estar aquí, doctor, como siempre. Le agradecemos muchísimo el apoyo que siempre le da a la Laboratorio para estar aquí compartiendo con nosotros. Les pido nada más un favor, participantes, si me pueden ayudar con sus micrófonos para que podamos dar inicio a la presentación del doctor Ernesto Díaz. Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean esta noche. Les da la más cordial bienvenida al Laboratorio Samalab y me gustaría presentarles a nuestro ponente de esta noche, el doctor Ernesto Díaz. Él es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, México Norte, es cardiólogo clínico e intervencionista del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Está adscrito de la Unidad de Cuidados Críticos y Coronarios del Hospital, también de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Asimismo, es profesor adjunto del curso rotatorio clínico de pregrado de la UNAM, es presidente fundador del ARCAME y secretario adjunto de la ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, doctor, esta noche, como en el mes pasado. Muchísimas gracias por apoyarnos de esta manera. Y sin más, le cedo el micrófono al doctor. Bienvenido, doctor. Mil gracias por estar con nosotros. Dejo de compartir para permitirle a usted presentar su ponencia. Gracias, Rocío. Muy buenas noches a todos nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy, así como a nuestros representantes de Samalab. El día de hoy es para mí un gusto poder compartir estos minutos con ustedes a razón de mostrar esta charla acerca de hipertensión arterial. Tiene varios motivos el haber seleccionado este tema, que espero sea de agrado para ustedes, pero sobre todo de utilidad para su práctica diaria. Gracias también por la presentación, Rocío. Y bueno, pues aquí estamos en este trabajo colaborativo con Laboratorio Samalab y Centro Cardiovascular de Texcoco. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo apropiado de la hipertensión arterial en el contexto de otras enfermedades. Y esto es de suma relevancia, ya que estamos prácticamente en vísperas del Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora el día 17 de mayo, no con otra finalidad de tener para esto un pastel de cumpleaños o algo así, sino más bien para tratar de que en ese día seamos muy enfáticos y tratemos de tomar capacitaciones y tratemos de tomar los puntos más nuevos, más relevantes acerca de la hipertensión, debido a que, aunque muchos de ustedes dirían, bueno, ¿y a mí qué cosa me van a hacer de la hipertensión si es algo que he tratado desde hace mucho tiempo? Y la respuesta es que sí, en realidad la hipertensión la hemos tratado desde hace mucho tiempo, pero por desgracia las cifras dicen que no hemos hecho lo suficiente, puesto que los pacientes siguen muriendo acerca de esta enfermedad, así como de sus complicaciones. De ahí el haber tomado esta charla. Iniciemos entonces en tema. ¿Qué hay de nuevo en hipertensión arterial? En realidad, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la enfermedad número 1 como causa de muerte. Esto es por arriba de COVID, así que les vibraba el hecho de tener un conteo regresivo con López-Gatell. A mí me hubiera encantado tener una cuenta regresiva de la gente que muere por enfermedades cardiovasculares para hacer conciencia de todo aquello que vemos que es insano desde que vamos a la tiendita de la esquina,
y vemos la cantidad de calorías que se consumen en una simple noche. Esto es de suma relevancia, ya que las enfermedades infecciosas ya han quedado desplazadas, incluso considerando a COVID, debido a que COVID también estuvo muy relacionada a las enfermedades cardiovasculares y sobre todo a la hipertensión. Recuerdo muy bien al inicio, lo primero que sabíamos sobre COVID fue un momento de casi mandarles mensaje a todos mis pacientes y decirles, no se angustien, la información es equivocada, acerca de pensar que el receptor de la proteína S de la pared, de la membrana de COVID, que sí interfiere con la enzima convertidora de angiotensina, es decir, con el mismo receptor, pero no tiene nada que ver que si usted toma su antihipertensivo y esta enzima es inhibida, usted fácilmente va a ser contagiado. No, eso definitivamente se desechó prácticamente desde los primeros momentos en la pandemia y bueno, ahí retomó mucha relevancia el tema de la hipertensión justo en estas enfermedades pandémicas, pero bueno, en realidad la hipertensión, es una enfermedad que si nosotros agarráramos a todo el compendio de pacientes que han muerto por enfermedades cardiovasculares, y para esto quiero decir infartos del corazón, infartos cerebrales y muerte súbita, y preguntáramos entre su historial, o sea, porque si ustedes revisan los certificados de defunción, todos van a decir infarto, ¿no? No sé si porque sea lo más fácil de poner y que es explicable y creíble cuando el paciente que está atendido en cama estaba gordito y era fumador, o si realmente era un diagnóstico correcto, pero lo que quiero decir es que de ese compendio de pacientes, si le buscamos un poco, la gran mayoría era hipertenso. Y esto tiene que ser una gran sacudida para todos nosotros como médicos, porque esto le atañe a los médicos especialistas y a los médicos de primer contacto. ¿Por qué? Pues porque no hemos creado las suficientes maniobras para poder evitar esto. 30% de la población adulta, es decir, más de 20 años, tiene hipertensión. Y la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular. Afecta mayormente a jóvenes en países de bajos y medianos ingresos y esto prácticamente está siendo un parteaguas en la historia de lo que estamos viendo. Cada vez vemos más pacientes jóvenes en la consulta con hipertensión. Es decir, ya no hay que pensar, no, pero tú tienes 30 años, tú no puedes ser hipertenso, seguro te asustó un perro, seguro te estás tú estresado, seguramente las flores de Bach te van a ayudar. No, tenemos que pensar cada vez más frecuente que la hipertensión está siendo recorrida en su momento de aparición y esto se debe a las nuevas formas de vida, me refiero a mucho sedentarismo, poca alimentación saludable, muchos alimentos ultraprocesados y con gran carga de carbohidratos y de grasas saturadas. Y una característica muy especial de la hipertensión de los jóvenes es que esta hipertensión ahora se parece más a la hipertensión de los ancianos. ¿Qué quiero decir con esto? Es una hipertensión un poco más difícil de controlar, aquella idea que media tableta de captopril o andar haciendo cosas ahí raras. No, estos pacientes jóvenes son altamente hipertensos, requieren de una triple combinación, tienden a ser incluso más sistólicos que diastólicos y su hipertensión incluso puede verse más nocturna. 75% de los hipertensos tienen menos de 54 años. Así que vean esto, por favor. No soslayen cuando un paciente joven llegue con síntomas de hipertensión y pensemos en que esto no ocurre. Y lo que estamos viendo es justamente el envejecimiento arterial a los 50 años. ¿Qué es esto? Las arterias, todas las arterias recuerden que tienen una capa muscular y esta capa muscular se está viendo esclerosada y con datos de rigidez a edades muy tempranas sin que toquemos todavía otros factores de riesgo. Oigan, ¿y por qué nos hemos enfocado tanto en la población mexicana? Pues justamente por esta imagen tan denotoria, en donde por supuesto que a todos nos fascina el mariachi y a nadie nos ofende esta imagen que están viendo ustedes allá a continuación. Y esto es algo que hemos tratado de ir llevando en otras charlas, en otros congresos, con la intención de decir, no nos acostumbremos a ver a estos pacientes como algo normal. Es decir, si yo salgo a la calle y voy caminando por el jardín de Texcoco, en el jardín central, y volteo y veo a una persona, mujer, que esté con alguna pañoleta en la cabeza y la veo sin cabello, hasta sin ser médico digo, esta paciente está enferma y seguramente tiene cáncer, ¿verdad? Más de uno de ustedes pensó eso y hasta los propios pacientes piensan rápidamente eso. Diríamos, como en la escuela nos decían, en las clínicas básicas, diagnóstico de camionero, ¿no? Pero
nosotros volteamos a ver en el jardín y prácticamente son invisibles estos pacientes. ¿Qué quiero decir? Es como cuando ustedes están en Colombia, entran al Museo de Antoquia y al estar en la primera sala, después de ver los primeros cuadros de Botero, primero se asombran de tanto círculo, de tanta gordura, y después de la primera sala prácticamente ya hasta flaquitos los ven, ¿no? Es decir, a unos los ven menos gordos, entonces ya prácticamente el ojo se acostumbra a ver estas imágenes circulares y entonces ya no ve uno gordos, ¿no? Ya no es molesto a la vista. ¿Con esto qué quiero decir? Nos estamos acostumbrando a que el paciente, es normal que es hipertenso, su tía es hipertensa, la prima, la sobrina, la mamá, es normal, es hipertenso. Y esto es muy grave. México tiene alta prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares. 7 de cada 10 mexicanos son obesos o tienen sobrepeso, un tercio de la población adulta tiene presión arterial alta y 1 de cada 10 adultos es diabético. Esperen, si eso no les impresionó, vean esto. Por encima de los 50 años, casi el 60% de la población ya tiene 3 o más factores de riesgo. Y esto es un tremendo caldo de cultivo para pensar en por qué tenemos tanta incidencia en infarto del corazón e infarto cerebral. Bueno, pues prácticamente tenemos mucha materia prima para esto. Pero no quiero que se queden solamente con los factores de riesgo clásicos con los que todos hemos crecido a lo largo de nuestra formación, estimados colegas. Quiero que lleven a ustedes una triada que es mucho más mortal que otras complicaciones o comorbilidades. Es decir, la suma de hipertensión más diabetes es una comorbilidad altamente frecuente. 40% de los hipertensos tienen diabetes como principal comorbilidad, pero vean esto, por favor. La hipertensión genera proteinuria y recuerden que la hipertensión a lo largo del tiempo va a causar nefropatía hipertensiva. Un momento. La diabetes por sí misma, sin que la hipertensión le ayude, va a causar nefropatía diabética. Oigan, pero acabamos de decir que 40% de la comorbilidad es hipertensión y diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un par de montoneros en el recreo golpeando a la hipertensión por un lado y la diabetes por otro lado hacia el riñón, y entonces encontramos que esta correlación entre diabetes, hipertensión y enfermedad renal es altamente frecuente. Aquí nos va a llevar un porcentaje de correlación del 35% y aquí va a ser un efecto boomerang. Es decir, mientras más descontrolada esté la hipertensión, me va a regresar mayor enfermedad renal crónica. Mientras mayor enfermedad renal crónica esté descompensada, más grave va a llegar la hipertensión. Más de uno de ustedes atiende a un paciente con enfermedad renal y no me van a dejar mentir que no se puede controlar tan fácilmente con enalapril, con captopril, con amlodipino, y por ahí a uno que otro le encanta la combinación nifedipino, 30 miligramos, o quizás hasta hacemos cosas ahí medio un poquito fuera de guías, que trate de ayudar a la reducción de la presión arterial del paciente. Y es justo por eso que la charla es de alta relevancia para todos nosotros el día de hoy. A lo largo de la historia hemos visto que estas comorbilidades en realidad no son un tema nuevo para nosotros. Lo que sí es un tema nuevo es decir que cada vez tenemos menos impacto en la población. Y vean cómo el nivel de cumplimiento en las metas de control de estas comorbilidades, diabetes con hemoglobina glicada por debajo de 7, presión arterial por debajo de 130/80 y una cifra de colesterol LDL, recordado como colesterol malo, por debajo de 100, cada vez tenemos menos cumplimiento en las metas. Y esto es terriblemente mal. En México, 24 millones de pacientes tienen hipertensión. ¿Cuál es el problema de esto? 50% no lo saben. Y de estos, el 50% que sí sabe que está diagnosticado, solamente la mitad toman tratamiento para la hipertensión. La otra gran parte está perdida tomando té de zapote blanco, té de alpiste y una serie de cosas que nosotros, por la zona en la que estamos y la influencia que tiene justamente los tratamientos alternativos por la Universidad de Chapingo, justamente estamos muy enfrentados a esto. ¿Y saben qué? Tienen razón los pacientes. Si se toman 2 litros de té de alpiste, por supuesto que les baja la presión. Si toman estos pacientes té de zapote blanco, por supuesto que les baja la presión. Pero ninguno de estos remedios alternativos va a lograr la reducción en la intensidad del sistema
adrenérgico, es decir, del sistema autónomo, y por otra parte tampoco van a evitar el remodelamiento ventricular y por ende no tienen cardio ni nefroprotección. De ahí, ustedes tienen que llevar estos datos al paciente para convencerlos y hacer el switch de que esas terapias alternativas, si bien pueden bajar la presión arterial, no van a ayudar a la cardio y nefroprotección. Esto no se detiene ahí. De los que sí toman tratamiento, menos del 15% están por debajo de 140 sobre 90. Esto es terrible porque aquí tenemos un grave problema tanto pacientes como médicos. Y para esto quiero llevarles a ustedes una serie de preguntas solo con la intención de decir, ah, caray, creo que será importante retomar a la hipertensión dentro de mi dinámica de actualización. La primera pregunta sería para todos ustedes, ¿cuál de las siguientes es cifra diagnóstica de hipertensión arterial? La opción número 1, 135 sobre 80, la opción número 2, más de 135 sobre 90, y la opción número C, más de 140 sobre 80, y la opción D, más de 140 sobre 90. No se pregunten, esta plática está siendo grabada para fines de en el servicio, pero no evidenciamos a nadie. En la parte de arriba, ustedes van a identificar que tienen un control de anotaciones en donde pueden usar como pintarrón, como lo está haciendo alguno de ustedes. Así que pueden rayar la opción que ustedes piensen. De cualquier modo, esto es perfectamente reproducible en todos los momentos. Ok, al parecer solo tenemos por ahí algún participante. Les sabe usar el pintarrón. Más de 140 sobre 90, dice la doctora Sandra. Ok, vamos a continuar. Y efectivamente, la cifra diagnóstica de hipertensión arterial es más de 140 sobre 90. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente nos tiene que decir que esta cifra diagnóstica de hipertensión es en el momento de diagnóstico en el consultorio. ¿Ok? Para ustedes lo que quiero mostrar es lo siguiente. Prácticamente la Sociedad Europea de Cardiología actualizó las guías de hipertensión en el 2018. ¿Y por qué las guías europeas? Porque las guías mexicanas, las guías de práctica clínica mexicanas son prácticamente tomadas de las guías europeas y de las guías americanas, siendo estas europeas las más recientes. La definición clara, precisa y exacta de hipertensión es esta. La hipertensión es la elevación sostenida de la presión arterial igual o superior a 140 de sistólica o 90 de diastólica, ojo, medida en el consultorio para la población adulta en general. Sin embargo, la cifra de hipertensión en la cual se diagnostique 135 de sistólica o 85 en el hogar tiene que ser considerada hipertensión. ¿Qué quiere decir esto? La guía europea de cardiología prácticamente lo que te dice es el paciente puede participar de su diagnóstico. Más de uno de nosotros nos hemos enfrentado al famosísimo síndrome de la bata blanca, en donde el paciente está muy nervioso a la hora de llegar al consultorio y esto hace que la toma de presión arterial pudiera estar exagerada durante la toma de la presión. ¿Alguien nota alguna imagen extraña que está enfrente de ustedes? Sí, está puesto el bauma arriba de la ropa. Es una mala técnica la que está realizando la persona que va a tomar las presiones. No tiene colocado el estetoscopio.
Ok. Adelante. ¿No se escucha, doctor? No se le escucha muy, muy quedito. Hola, hola, ¿me escuchan? Se oye muy quedito, no sé los demás si alcanzan a escuchar bien. No, se oye muy quedito. Oye, bajito. Ya un poco experimentado con estos temas del... Voy a hacer un campechano, el audio se va a ir por mi celular, creo que es mejor de lo que me ve. Sí, casi no se escucha nada, doc. Sí, va a volver a ingresar para ver si se mejora el audio. Muy bien, a ver, doc. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan aquí mejor? Sí, Sí, Les ofrezco una disculpa. Estoy ya entre el celular y otra laptop y estoy con ustedes ya. Muy bien. Entonces, les preguntaba que si notaba alguien alguna cosa rara en esta imagen. ¿Ok? Sí, está muy mal colocado el brazalete, no hay el estetoscopio colocado. Ok. Es muy mala su técnica de la persona que está haciendo este tipo de maniobra. Exacto. Muy bien, doctora. Silvia, efectivamente, primer dato, no debemos de colocar nuestro brazalete sobre la ropa del paciente porque no vamos a poder ubicar dónde está la fosa antecubital. Segundo dato, bien lo identificó la doctora, si no es a través del estetoscopio que ustedes escuchen la sístole de la arteria braquial, entonces tendría que ser a través del pulso palpatorio. Los dedos no están sobre el pulso y tampoco tienen un estetoscopio, así que solo Dios sabe cómo está tomando la presión este personal de la salud, ¿correcto? Esta imagen les puedo asegurar que se ha representado en muchísimas veces en cualquier centro de atención médica. Y esto es un grave problema porque justamente la técnica de toma de la presión arterial puede ser el parteaguas para equivocarse, no tan solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. No olviden a sus pacientes que se encuentren entre 130, 139, 80, 89, porque estos pacientes tienen que tener una estrecha vigilancia para entonces identificar el mejor momento en el que ellos van a ser hipertensos. A manera de recordatorio, por lo menos en el consultorio debemos de tener dos tipos de brazalete, por favor. El primero de ellos es el estándar, el tamaño estándar, y bueno, lo menos probable es que tengamos pacientes en los cuales sean sumamente delgados, ¿verdad? O que requeramos el equipo pediátrico, así que la mayor recomendación es tener un brazalete grande para obeso mórbido, porque es más probable que tengamos esto. Les recuerdo que la longitud de la cámara debe ser del 80% de la circunferencia del brazo, el ancho de la cámara representará el 40% de este paciente. No olviden dejar libre la fosa antecubital, colocando el borde inferior 2 a 3 centímetros por encima del codo y justamente palpar la arteria braquial. Este paciente tiene que estar sentado, con los pies apoyados perfectamente en el piso, con su mano recargada, más o menos a la altura del corazón, con la intención de que este brazo pueda ser colocado de manera correcta. El primer dato a realizar es que con el manguito vamos a insuflar hasta tener 30 o 40 milímetros de mercurio por arriba de lo que ustedes perciban como el pulso palpatorio o lo ausculten. Y después desinflarlo 2 a 3 milímetros de sobre segundo para realizar esta maniobra. El paciente tiene que haber estado de 3 a 5 minutos al menos sentado, con los pies bien puestos en el suelo, con la espalda recargada para tomar la presión arterial de manera correcta. El paciente en casa tiene que utilizar esta técnica. Oiga, doctor, es que ¿qué cree que yo tengo ciertas tendencias soviéticas? Entonces tengo mi mano al frente, o soy protestante y me gusta poner la mano acá cuando me tomo la presión. No, nada de eso sirve. ¿Okay? El día de hoy existen varios dispositivos, ojo, el más barato no es el mejor.
El mejor equipo es aquel que esté certificado por el BTS, que es la Sociedad Británica o la Sociedad Internacional de Hipertensión también. Esto es con la intención de que el dispositivo esté perfectamente validado. Y entonces nosotros poder tomar con absoluta claridad las cifras de presión del paciente, ¿no? Pregunta número 2. Y como acabo de cambiar de computador, no lo va a tener aquí, pero vamos a obviar esta parte entonces. La Sociedad Europea de Cardiología nos dice varias definiciones y esta diapositiva, por favor, tómenle foto para que ustedes la puedan imprimir y tener en sus escritorios. El diagnóstico de hipertensión arterial no es una cifra única, depende en el momento en el que el paciente esté siendo tomado la presión arterial. Es decir, si nosotros estamos haciendo el diagnóstico en el consultorio, nosotros tenemos que considerar más de 140/90 de presión arterial para el diagnóstico, pero si el paciente, ustedes le solicitaron una bitácora en casa de un automonitoreo en la presión arterial con un dispositivo validado y ustedes están perfectamente claros de que capacitaron al paciente para poder tomar la presión de manera correcta, entonces este paciente en casa, si tiene más de 135/85, el paciente acaba de ser el 90% del diagnóstico, ¿ok? Ahora, existen otros métodos por los cuales nosotros podemos corroborar hipertensión. Por ejemplo, la hipertensión nocturna, que era justamente la pregunta que yo les iba a hacer el día de hoy. ¿Cuál es la cifra diagnóstica de hipertensión nocturna? Más de 120/70. Y esto es un dato sumamente relevante. ¿Por qué? Entonces, doctor, ¿cómo es la presión nocturna? ¿Que el paciente se la tome a medianoche, cuando esté en el meridiano la luna, en luna llena, y entonces los astros se alineen? No. Esto es a través de un dispositivo que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un dispositivo médico que permite la verificación de la presión arterial automatizada durante todo el día y toda la noche, utilizando 24 horas, que es por lo regular como lo hacen la mayoría de los equipos. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque vamos a poder dar diagnósticos de hipertensión nocturna. ¿Por qué es tan relevante saber cuánto tiene de presión arterial el paciente? Segunda diapositiva que deben de tener ustedes en sus consultorios. Si yo les dije que la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente y que más se va a relacionar con las enfermedades cardiovasculares que causan la muerte, la principal causa de muerte en el mundo, entonces ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué tanto es tantito? Doctor, tengo tantita alta la presión. ¿Qué tanto es tantita alta la presión? Y vean esto, por favor. ¿Recuerdan que dijimos de 3 factores de riesgo de alguna persona caminando por el centro de Texcoco? ¿Qué les gusta? ¿Triglicéridos altos, presión alta y sobrepeso? Yo creo que estas 3 son las más frecuentes y si se acercan sobre todo al área de los esquites, sin duda van a encontrar a varios por ahí. Entonces, piensen en alguno de sus pacientes con esas 3 comorbilidades, o sea, la mitad de la consulta. Y este paciente tiene más de 150 de presión arterial. Este paciente, si solamente fuera hipertenso, tendría riesgo bajo. Pero si el paciente tiene estos 3 factores de riesgo, este paciente está tambaleándose entre riesgo moderado y alto. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces el paciente puede enfrentarse a un alto grado de comorbilidad. Oigan, ¿quieren ponerle un poquito más de sabor a la cosa? Imaginen por un momento que sus pacientes con diabetes, ustedes le pidieron un examen general de orina y extrañamente el laboratorio Samalab le reportó ahí proteínas en orina, 3 cruces. Y usted dice, oiga, pues fíjese que salió con proteínas en la orina, yo creo que le va a bajar a la carne. Momento. Lo que ustedes tienen que pensar en ese momento es que el paciente quizás ya está haciendo microalbuminuria. La microalbuminuria es el símil de la hipertrofia ventricular en el corazón. ¿Qué quiere decir? Ya está demostrando daño a órgano blanco. Imaginen ustedes que el riñón es como un colador. Cuando el riñón o un colador, si ustedes tienen un colador de estos que hay en las cocinas, y el colador tiene un orificio a través del cual se le va un frijol, ¿el colador seguirá sirviendo? O sea, ¿servirá de algo este colador si ya deja escapar un frijol por ahí? Pues no. Entonces, el riñón cuando se enferma va a dejar que salgan las cosas que no deben salir, como ¿qué? Como la glucosa, como la sangre, como las proteínas, ¿ok? Eso es lo que va a dejar escapar. ¿Y con qué cosas se va a quedar? Con la urea, con la creatinina, con el potasio, que es lo que no queremos tener dentro del cuerpo. Entonces, si su paciente tiene microalbuminuria,
que ya se considera daño a órgano blanco y 3 factores de riesgo, prácticamente este paciente le conviene irse dando una vuelta por ahí de los Jiménez para ver si ya se compra un servicio funerario. ¿Por qué? Porque tiene riesgo alto de morir este paciente. Y fíjense que solo les estoy diciendo microalbuminuria. Oigan, y si su paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene diabetes, hipertensión y los triglicéridos altos, pues prácticamente tiene riesgo muy, muy alto. Por eso es importante considerar los factores de riesgo en los pacientes y de acuerdo a eso, utilizar esta tabla a la presión arterial. Esa es la versión, no tengo internet, no me quiero tardar, tengo un montón de consultas, pero quiero ver más o menos este paciente qué riesgo tiene. Pero si ustedes quieren ser muy exquisitos, les invito a hacer lo siguiente. Les presento un par de casos del Centro Cardiovascular de Texcoco, que es el centro que yo dirijo aquí en la zona. Es una mujer, este caso es real. Es una mujer de 70 años, pesa 50 kilos, tiene un índice de masa de 20. Es decir, es una mujer que no está gordita, ¿no? Es más, practica atletismo, pero es hipertensa. Y ustedes dirían, bueno, pero está delgadita, véanla, ven la imagen. Está delgadita, está güerita, no tiene nada, seguramente no va a ser nada de relevancia, ¿no? Y entonces vemos que es hipertensa desde el 2001, está tratada solo con un fármaco que es captopril, una sola vez al día, llega a la consulta con 149/92 de presión arterial. Esta paciente se catalogaría en la cifra de descontrol e hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología en el escenario 1. El HDL, que es el colesterol bueno, lo tiene 92, quiere decir que es una mujer que se cuida, quiere decir que consume salmón, pescado, arándanos, nueces de la India y estas cosas. Tiene triglicéridos de 92, está por debajo de la corte de 150, pero Samalab les reporta un LDL de 135. Y la paciente se ofende cuando ustedes le dicen, oiga, trae el colesterol alto, pero ¿cómo cree, doctor, si yo no como grasa? O sea, nada, lo juro sobre la Biblia, yo no como nada de grasa. Recuerden que los pacientes pueden tener hipercolesterolemia familiar, es decir, que ellos mismos produzcan el colesterol LDL, que es el colesterol aterogénico, sin que ellos lo coman. Y entonces esta paciente dice, oiga, pero sabe que yo aquí lo que vine es porque estaba yo en el Deportivo Silverio Pérez dando mis 20 vueltas a la pista cuando tuve un dolor que presionó mi pecho, que me faltó el aire un poco y entonces por eso vengo a la consulta, porque de primera mano fui y me han tomado un electro. Entonces tomamos este electrocardiograma con nuestra tecnología BTL de CardioPoint que tenemos en Centro Cardiovascular de Texcoco y tenemos este electrocardiograma. ¿A alguien le molesta este electro? ¿A alguien puede decirme algo que vea? Lo que sea. No quiero el diagnóstico, solamente díganme ustedes si ven algo raro. La inversión de la onda T Perfecto. Nada más Muy bien. tienes un minuto para arreglarte, ¿eh? en Esta varias parte, derivaciones. muy bien. ¿Qué derivaciones? Pues, por ejemplo, B1, B2, Ajá. B3, Ajá. pues en todas, B4, B5. Y entonces, cualquier Hasta incluso persona en D1, D2, D3, o sea, se ve también ahí que inversión. tiene, ok, entonces, cualquier persona, muchas gracias, doctora Silvia, en este sentido dice, bueno, no sé qué cosa tiene, pero esto no es un electro normal, ¿no? Y fue el motivo de referencia a nuestro centro. ¿Qué cosa tienen que ustedes recordar? Cuando ustedes vean la onda T que sea de ramas simétricas, es decir, un triángulo invertido perfecto, entonces consideren que eso es isquemia subepicárdica. Si esta onda T está chueca, es decir, que baje muy lento y suba muy rápido, es decir, que no sea un triángulo equilátero, entonces, bueno, si complicó las cosas entre equilátero y no, entonces imagínense algo que está chueco. Si está chueco, entonces es sobrecarga, no necesariamente es isquemia. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos que calculáramos el riesgo de esta paciente? Tenía 140/90, aparentemente solamente tenía colesterol alto, pero tiene un factor de alto riesgo. Entonces esta paciente se convierte en riesgo moderado o alto. Y miren, después de que vi este electrocardiograma, la ausculté y la paciente no tenía absolutamente nada, es más, ya se le estaba quitando el dolor de pecho. Y entonces yo le dije a esta paciente, bueno, usted no respire, no puje, se va a tomar estos antiagregantes y ahorita mismo
vamos a hacer una angiotomografía de arterias coronarias, puesto que esta paciente inicialmente no tenía otros factores de riesgo. Y la paciente me dijo, ¿a poco usted cree que tengo en el corazón? Y le contesté, ¿a poco no? Esta es una angiotomografía de arterias coronarias y vean por favor la calidad del estudio. Esta arteria, que es la arteria descendente anterior, es justamente la cual me aterró y le dije, usted se va a infartar, así que 3, 2, 1, hágase una tomografía en este momento. Vean cómo la arteria descendente anterior prácticamente está suboclusiva al 99% por esta placa de ateroma rota que no se infartó, es decir, esta paciente no tuvo una elevación del ST en bandera. ¿Por qué? Porque ven en esta proyección cómo tiene este pequeño hilito a través del cual pasaba la sangre y por eso no se infartó esta paciente. Entonces, si nos regresamos en el ejemplo, es una paciente que tenía riesgo moderado a alto, un electrocardiograma patológico con síntomas típicos y la mujer solamente era hipertensa y tenía el colesterol alto, o sea, no era una paciente con tantos factores de riesgo. ¿Qué hicimos nosotros? La metimos esa misma noche a cateterismo cardíaco, pasé una guía Röntgen floppy a través de esta arteria descendente anterior hasta el segmento distal, utilicé un balón Riuji 2.5 por 20, la dilaté y después de esto coloqué un stent Resolute Onyx a través del cual la paciente quedó con la arteria restablecida al 100% y lo que evitó fue un infarto. Esta paciente lo que tenía era una angina inestable de muy alto riesgo, puesto que las enzimas y las troponinas eran negativas. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Existen diferentes definiciones de hipertensión arterial y justamente el American College, el American Heart y la Sociedad Internacional de Hipertensión han dicho, bueno, más de 140/90, eso es cifra diagnóstica de hipertensión arterial. Ustedes pueden hacer un cálculo más específico si utilizan las calculadoras de riesgo, tanto el ASB Score Plus del American College como a través de la calculadora de riesgo del Heart Score 2 de la Sociedad Europea de Cardiología, y llenando unos ítems en menos de un minuto saben cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. En este ejemplo tiene 28.7% de riesgo. Oigan, ¿y nosotros cómo podemos identificar los factores adicionales o qué pacientes se pueden beneficiar de la lectura de la presión nocturna? Pues prácticamente con un mapa. Recordando que los pacientes con enfermedad renal crónica y con SAOS, es decir, apnea del sueño, estos pacientes no van a presentar fenómeno Dipper. Fenómeno Dipper quiere decir que no van a reducir la presión sistólica 20 milímetros de mercurio durante el sueño, ni la diastólica 10 milímetros de mercurio. Recordando que la hipertensión arterial nocturna, como ejemplifico en este caso, es una causa de muerte en los pacientes. Y con esto les traigo el ejemplo número 2 también del Centro Cardiovascular de Texcoco. Es un hombre de 70 años, con tabaquismo de 7 o 9 años, etilismo, toxicomanías las negó, y este paciente es hipertenso desde el 94. Toma losartán 2 veces al día, nifedipino de 30 miligramos 2 veces al día. Su cifra de máximo descontrol 140/90. Y hasta ahí todos dicen, a mí no me espanta, yo he tenido pacientes con presiones de 200 de sistólica. Pero debido a eventos de emergencia hipertensiva, ha tenido 3 internamientos. En junio de 2021 tuvo hemorragia cerebral por esta causa. No es diabético, no tiene el colesterol alto y su historia cardiovascular dice que tuvo un EBC hemorrágico con hemiplegia derecha en el 94, se atendió en el Instituto Nacional de Neurología, fue tratado ahí, le dieron vitaminas, rehabilitación, regresó después con un infarto isquémico, tuvo hemiplegia derecha, le dieron el mismo tratamiento y después tuvo un EBC hemorrágico más grande hasta que fue con una hemorragia subdural, lo cual ameritó intubación y después craniotomía, drenaje del hematoma y el paciente actualmente le dijeron, ¿sabe qué? Entonces ya no tome aspirina. Solución del problema, según ellos. El paciente sigue con dolor de cabeza, sigue con mareo, tiene datos de vasoespasmo. ¿Y qué hicimos nosotros en el Centro Cardiovascular de Texcoco? Hicimos un mapa. Este es un mapa. ¿Cuál es el problema de este paciente? Pues que este paciente tiene hipertensión más cargada hacia la tarde-noche. Vean esto. Sus cifras más altas de presión arterial se acercan a la parte gris y en la parte gris, que son las horas del sueño, no cumple toda la noche con fenómeno Dipper. ¿Qué quiere decir? Que este paciente hace hipertensión nocturna. Vean cómo, al menos casi al despertar, este paciente está descontrolado de la presión arterial y por eso se duerme normotenso y amanece con hemiplegia faciocorporal,
Pues porque hace hipertensión nocturna y entonces en la noche hace crisis hipertensiva y amanece infartada la cabeza. Y además, un dato adicional, este paciente es más hipertenso diastólico que sistólico. ¿Qué hicimos entonces con este paciente? Lo que hicimos fue cargar sus antihipertensivos más hacia la tarde-noche, utilizar calcio antagonistas de mayor potencia que tengan mayor efecto con la presión diastólica y prácticamente lo que hicimos gracias a un mapa que en nuestro caso, como es el mismo caso del laboratorio Samalab, como del Centro Cardiovascular de Texcoco, la capacidad es no solo de 24 horas, sino que el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es hasta de 48 horas, lo cual nos permitió hacer un traje a la medida del tratamiento de este paciente y con eso prácticamente el paciente ha estado controlado de la presión arterial y libre de nuevos eventos hemorrágicos, ¿no? El caso clínico número 3 para ustedes, una mujer de 35 años que tiene hábito tabáquico, parece ser muy nice, puesto que fuma benzolmentolados largos, toma Coca Light, tiene un HDL, que es el colesterol bueno, arriba de 65, es decir, toma 81, toma omegas, va a All Sport, o sea, fitness, ¿no? LDL de 21, triglicéridos de 92 y dice que tiene dolor de cabeza intenso que se acompaña de mareos, que refiere fosfenos, acúfenos y tiene insomnio y es más, hasta ha peleado con el marido por todos estos síntomas. Para ella también hicimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en este caso solo de 24 horas y vean las cifras de presión arterial. Prácticamente esta paciente tiene un par de picos que se descontroló de la presión en estos dos y nosotros cuando revisamos este estudio nos llamó muchísimo la atención que todo el tiempo está normotensa, es más, la mayor parte de la tarde-noche es hipotensa, pero tuvo algunos picos de hipertensión, por ejemplo a las 2 de la tarde con 156/91 y con 198/158. Y entonces dijimos, bueno, ¿y esta paciente por qué hizo dos grandes picos de hipertensión? Y cuando volteamos a ver la bitácora, vean, 2 de la tarde, ¿qué sucedió a las 2 de la tarde? ¿Que esta mujer se puso hipertensa? Buscando mis llaves porque las perdí. Es en serio. Esta paciente demostró que no era hipertensa, es decir, no era hipertensa, lo que tenía es hipertensión reactiva. Esta señorita de 35 años lo que tenía prácticamente no era la Coca Light, no eran los benzolmentolados, era que se angustia y los eventos de angustia pueden generar hipertensión reactiva. Y a estos pacientes no hay que darles antihipertensivos, hay que ponerlos a hacer ejercicio, terapia conductual y cuando esto no ha sido suficiente, utilizar benzodiazepinas y referirlos con un psiquiatra. Listo, no es hipertensa, ¿correcto? De esta manera, ustedes pueden notar en 3 escenarios, desde los escenarios más críticos, como a punto de morir por un infarto, tener un infarto cerebral o prácticamente querer una camioneta nueva. Pueden ustedes ver cómo el monitoreo ambulatorio de la presión arterial puede ser claramente diagnóstico y confeccionar un diagnóstico, pero también un tratamiento a la medida. Los objetivos de presión arterial para la mayoría de las comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial coronaria y ataque isquémico transitorio UVC, prácticamente es la misma, menos de 130/90 debieran ser las cifras de control en la mayoría de los pacientes, excepto en la enfermedad renal crónica, en donde se es más permisivo, hasta 140 de presión sistólica, recordando que los pacientes con enfermedad renal tienen mucha activación del sistema simpático, pero también tienen calcinosis en la arteria, en la media de las arterias, y esto obliga a que la presión arterial es de mayor dificultad en el control. ¿Qué dicen las guías europeas 2018 para la presión arterial no complicada, es decir, que no tienen comorbilidades? Olviden estas combinaciones de IECAS o ARA2 combinadas con diuréticos como su primer tratamiento. Olviden. La primer guía terapéutica quiere decir que sea siempre un YECA o un ARA2, pero acompañarlo de un bloqueador de canales de calcio en la mayoría de los pacientes y solamente en aquellos que tienen indicación para el uso de beta bloqueadores, utilizar esta combinación. ¿Quiénes van a tener indicación de uso de beta bloqueador? Aquellos pacientes con falla cardíaca, con angina de pecho, que se hayan infartado, que sean mujeres que pretendan embarazarse o planifiquen el embarazo.
Para todos los demás, los pacientes tienen que utilizar calcio antagonistas como la primera combinación del YECA o del ARA2, ¿ok? Esta es la gran novedad de las guías europeas 2018 y que está avalado prácticamente por el resto de las guías internacionales. Si el paciente no se controla después de utilizar YECA más bloqueador de canales de calcio, utilicen la triple combinación que tiene que ser dada por un diurético y en este caso el mayor perfil son los diuréticos tiacídicos. Si el paciente no se controla, utilicen y ya ha llegado ya a las cifras tope de cada fármaco con sus cifras de control, perfectamente el paciente está bajando de peso, no toma coca, no toma café, no se droga, no fuma y todo esto, entonces utilicen la combinación con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, es decir, Vivitar, que es espironolactona, para poder controlar la presión arterial. ¿Ok? Las guías británicas de hipertensión también avalan al uso de los bloqueadores de canales de calcio como una muy buena estrategia de combinación para la hipertensión en una segunda instancia. Si su paciente es afroamericano, tiene mayor requerimiento de bloqueador de canales de calcio que otros pacientes. ¿Qué ocurre cuando tenemos hipertensión con otra comorbilidad? Ya hemos dicho que la diabetes ha provocado reducción en la expectativa de vida de muchos de los pacientes en esta comorbilidad y no hay ninguna diferencia. Estos pacientes tienen que usar YECA o ARA2 y la principal combinación recomendada son los bloqueadores de canales de calcio. Pero aquí, ojo, porque existen bloqueadores de canales de calcio que tienen un mejor perfil metabólico que otros. Entonces, esto es porque también recuerden que algunos beta bloqueadores pueden causar disglucemia, es decir, que alteren la glucosa y entonces le controlas la presión, pero le descontrolas la diabetes y entonces pues se vuelve muy rentable para el consultorio, pero no para el paciente. Vean cómo la recomendación en pacientes diabéticos sigue siendo la misma. Reduzcan la presión sistólica por debajo de 130 la sistólica y por debajo de 80 la diastólica. En la enfermedad arterial coronaria, es decir, pacientes que ya hayan tenido un infarto o que tengan angina de pecho y no conozcan sus arterias coronarias, la combinación es esta. La hipertensión contribuye de manera muy exquisita al descontrol de los factores de riesgo y a incrementar los diagnósticos de ruptura de placa en cualquiera de sus presentaciones y aumenta dramáticamente la probabilidad de un evento cardíaco. ¿Qué tan importante es reducir la presión arterial? Muchísimo. Si ustedes reducen 2 milímetros de mercurio, van a reducir del 10% de eventos vasculares cerebrales y 7% la enfermedad coronaria. Pero si reducen 10 milímetros de mercurio la presión sistólica, van a reducir hasta un 40% los eventos vasculocerebrales y 30% la enfermedad coronaria. Oigan, con tan solo disminuir 10 milímetros de mercurio, ¡qué barato! Claro que sí, es muy importante esa reducción. Pero recuerden, por favor, que en este sentido, las monoterapias van a estar recomendadas únicamente para los pacientes frágiles o que no toleren las cifras de presión arterial. Para estos pacientes que tengan enfermedad arterial coronaria pero que estén infartados o con falla cardíaca, es la mejor indicación para los beta bloqueadores. Sin embargo, si el paciente no está diagnosticado con infarto y el paciente tiene angina de pecho, recuerden que existen otros bloqueadores de canales de calcio como diltiazem, angiotrofin, que genera no tan solo vasodilatación periférica, que va a reducir la presión arterial, sino que también tiene un efecto vasodilatador coronario, con lo cual va a quitar el angina de pecho. Y de esta manera existen bloqueadores de canales de calcio, sobre todo los no hidropiridínicos, que van a lograr este efecto benéfico en la reducción de la angina. Pero no es recomendado si el paciente ya está infartado o tiene falla cardíaca. Para estas dos situaciones, tiene un mejor perfil de recomendación los beta bloqueadores sobre los bloqueadores de canales de calcio. Un objetivo de presión arterial tiene que ser menor de 130 la sistólica, menor de 80 la diastólica, y vean cómo los dos principales recomendados en combinación con YECA o ARA2 van a ser los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio como una indicación 1A. Oigan, pero si el paciente tiene angina sintomática, claramente pueden utilizar los bloqueadores de canales de calcio. Ahora, ¿pueden ver mi pantalla aún? Sí, doctor. Ok. No se quedó friseada en alguna diapositiva, me parece que se está conectando.
Ahorita se le desconectó la presentación, Doc. Ok. Está lloviendo, quizás eso nos está afectando un poco. Si gusta enviarme su presentación, Doc, y Ok. la transmito desde aquí y usted me va diciendo cómo la voy pasando. Díganme si ya regresé. Me parece que ya. Ahorita se ve que está. Ya. Ya regresó. Ya se ve. Gracias, disculpen, les ruego una disculpa por los inconvenientes. Ahora, quiero decirles una cosa. Oigan, doctor, ¿qué cree? Tengo súper bien controlada a doña Panchita porque ya la tengo en 110/70, cuando toda su vida anduvo en 190/100. Alto. Aquí no se trata de bajarla a tamborazos o con el chipote chillón. No, no, no. Tengan cuidado. Existe ya desde el 2016 en el Lancet esta publicación en donde nos mencionan que, fíjense por favor, el factor protector para los pacientes, sobre todo coronarios o infartados, es que estén sobre la línea o lo más pegados a la línea. Es decir, si el paciente tiene está en menos de 130, pero no está por debajo de 120, está en un momento de protección. ¿Ya lo vieron? Si el paciente se encuentra entre 70 y 79, está en la línea de protección. Pero si yo le bajo a tamborazos la presión a mi paciente y lo tengo por debajo de 120, da igual que si estuviera arriba de 150. ¿Ya lo vieron? Prácticamente el paciente está en el mismo riesgo. Y de aquí se descubrió que esa idea de bajar la presión lo más bajo que se pueda, 90, 60, no, no, no. Eso también incrementa la mortalidad. En enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica viene siendo hoy en día una cosa súper, súper, súper frecuente. Número uno, la población está envejeciendo más y recuerden que los riñones también pueden tener 79, 80 o 90 años. Es decir, el riñón va a decrementar su filtrado glomerular de acuerdo a la edad, pero si a esto le agregamos diabetes o hipertensión, que es de lo que más tenemos en la consulta, entonces la enfermedad renal crónica va a ser algo muy frecuentemente que vamos a ver en la población adulta. Entonces, ¿por qué va a ser importante la enfermedad renal crónica? Porque cuanto más se reduzca el filtrado glomerular, mayormente se van a presentar las complicaciones cardiovasculares. Es decir, si mi paciente tiene más de 60 de filtrado, su probabilidad de tener un evento cardíaco es 2.1. Oiga, doctor, pero si mi paciente está en prediálisis, ya lo estoy convenciendo, no quiere esto, el otro, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un evento cardíaco? 36%. O sea, es altísimo, ¿ok? Pero vean esto, al mismo tiempo que el corazón se va enfermando con la hipertensión y va provocando hipertrofia ventricular izquierda, al mismo tiempo prácticamente el riñón se va enfermando y su símil es la microalbuminuria. ¿Qué quiere decir? No pueden ustedes tener a un paciente hipertenso sin pedirle un examen general de orina en el cual Samalab haga una detección de microalbuminuria. No necesitan llenar un galón de orina de 24 horas, que es además muy complejo para el paciente. Basta en un examen general de orina que se mida la cantidad de microalbuminuria que tenga el paciente, y si el paciente está con una tasa alta de microalbuminuria, consideren este paciente con muy alto riesgo cardiovascular. ¿Ok? En la enfermedad renal crónica, las sugerencias siguen siendo los YECAS o ARA2 mientras puedan ser utilizados. Es decir, cuando la tasa de filtrado glomerular esté por debajo de 15, prácticamente los YECAS y los ARA2 ya no van a poder ser utilizados en este caso, o si es que tienen un potasio por arriba de 5, tampoco lo van a poder utilizar, o tengan otras contraindicaciones que a continuación les voy a mostrar. Pero su principal fármaco con el que lo pueden combinar es un bloqueador de canales de calcio. A muchos nefrólogos les encanta el nifedipino, pero ojo, ¿qué es lo que mayormente tienen los pacientes problema con sus piernas? ¿Alguien lo recuerda? Podemos jugar ahorcado si quieren. Cuatro palabras. Les voy a dar un tip. La primera empieza con E. Y aquí también hay una E. Ah, no, me faltó una rayita acá. Ya le contestaron, ¿no? Edema malleolar. Edema gracias. malleolar. Edema, muy bien, gracias. El edema, oigan, ¿y qué cosa provoca el nifedipino?
Edema. Edema, justamente, muy bien, doctor. Entonces, ¿será buena idea atascar a los pacientes con enfermedad renal con nifedipino de 30, además que es algo que... O llega el paciente con emergencia hipertensiva y picamos una perlita de nifedipino de 30 sublingual? No, no. La principal forma en la cual nosotros podemos corregir una crisis hipertensiva en el consultorio es el antihipertensivo que mayormente puede tener acción en el paciente, y eso es captopril. Ojo, no necesita ser sublingual, vía oral, ¿ok? Tener paciencia, sentarlo, y con eso va a reducir la presión arterial, añadido a otros medicamentos que le vaya haciendo efecto al paciente en el consultorio. Si el paciente claramente llega a alguna de las clínicas de ustedes y ustedes tienen vía intravenosa y pueden tener monitorizado al paciente, lo indicado es hacerlo con labetalol intravenoso o con esmolol, ¿ok? Pero en este sentido, lo que les quiero decir con los pacientes con enfermedad renal, si el principal órgano, y esto me duele mucho como cardiólogo, ya que tengo que decirlo, la presión arterial no se regula en el corazón, la presión arterial se regula en el riñón. Entonces, si los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener las hipertensiones de mayor difícil control, y entonces a estos pacientes lo que vamos a poder utilizar es combinaciones en las cuales podamos corregir justamente la hipertensión. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el ARA2 más potente? Así el que ustedes dicen, no, hombre, esta es una bomba. Asilsartán, alisquirén, perdóname, asilsartán, que es Edarbi. Edarbi es un antihipertensivo ARA2 sumamente potente para la reducción en la presión arterial de aquellos pacientes en los que todavía pueden utilizar ARA2. ¿Cuál es el calcioantagonista más potente de todos por arriba del nifedipino de 30 que les gusta a muchos de ustedes? ¿Alguien lo recuerda? Lercardipino. Esto es Evipres, o puede ser también esta otra marca de Sanidip. ¿Y alguien sabe cuál es la tiazida más potente? Solo tenemos dos, así que puede decir de chile o de mole. Está la hidroclorotiazida o la clortalidona. La clortalidona es justamente la tiazida más potente. ¿Y cuál es el alfa bloqueador más potente? No es el prazosin. Es el, Puede ¿mande? ser el nebivolol. Ese es un beta bloqueador. Ah. Sería el terazosin. Entonces, de tal modo que vean cómo no solo es nifedipino en la vida lo que nos va a ayudar a reducir la presión arterial. Oiga, y aquí depende, entonces le ponemos de todo y hacemos una poción mágica y le bajamos la presión. Aguas. Es más peligroso bajar la presión arterial que tenerla alta. El paciente va a ser más sintomático de una hipotensión farmacológica que de tener 200 de presión arterial. Y recuerden que si bajan muy rápido la presión arterial, pueden provocar isquemia cerebral transitoria o síncope. Entonces, tomen estas cosas con medida. La mejor manera de prescribir antihipertensivos no es a la primera, esa es una recomendación de su amigo y servidor. No es, este paciente la trae alta 200. Ahorita el doctor dijo que diéramos terazosin, lercardipino, alisquirén, té de zapote y infusión de alpiste. No. Lo que les quiero decir es que ustedes no suelten sus bombazos más grandes desde el principio. La mejor forma de controlar a un paciente de la hipertensión es tener comunicación con él, que el paciente haga un automonitoreo y ustedes vayan graduando el nivel de fármaco que van a ir prescribiendo para la reducción de la presión arterial. Si el paciente cursa con hipotensión, ya, no tan solo se va a sentir mal, sino que no va a regresar a la consulta, ¿correcto? Recuerden que en los pacientes con enfermedad renal crónica, esto es algo muy frecuente, sobre todo en pacientes con diálisis. Oiga, doctor, ya le pusimos de todo y no le baja la presión arterial y el paciente está mal hemodializado y tiene mucho líquido en tercer espacio, es decir, está edematizado y tiene ascitis. La sobrecarga de volumen es causa de descontrol en la hipertensión, claro que sí. Entonces, se prefiere en los pacientes con enfermedad renal crónica la utilización de diuréticos de ASA, como puede ser la furosemide, o quién me dice cuál es el diurético de ASA más potente.
por 5 puntos y por pasar aprobado en el examen final. No se crean, no hay examen. ¿Cuál es el diurético de asa más potente? Bumetanida, Mixil. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo el control de la presión arterial a través de los bloqueadores de canales de calcio es una cosa súper importante. En sus pacientes enfermos renales crónicos que tengan proteinuria, tratar la proteinuria es una cosa que tiene que ser muy importante. Es como si ustedes vieran a un paciente diabético con hemorragia en el ojo. ¿Ustedes pensarían que eso es una urgencia? Claro que sí. Si sus pacientes tienen proteinuria, hagan de cuenta que están viendo al paciente incendiado. Tienen ustedes que referirlo con el especialista. ¿Para qué? Para frenar todos los niveles en los cuales evitemos la proteinuria. Estas son las contraindicaciones por utilizar YECAS o ARA2 y cuáles son los fármacos que pueden ayudarnos a reducir la proteinuria. Son los YECAS o ARA2 como la principal opción y la segunda, los bloqueadores de canales de calcio. ¿Todos los bloqueadores de canales de calcio son iguales? No. Recuerden que existe un equilibrio entre los bloqueadores de canales de calcio, es decir, todos van a provocar la vasodilatación, es decir, la reducción de la presión arterial, pero no todos van a provocar la reducción en la demanda de oxígeno miocárdico, es decir, la reducción de la frecuencia cardíaca para que el corazón no consuma tanto oxígeno y por tanto tenga un mejor control. Eso solamente lo pueden hacer los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos como lo es el del tiazida. Cambiando de comorbilidad, la falla cardíaca. ¿Existen pacientes que pueden llegar a falla cardíaca por hipertensión? Claro que sí. Recuerden ustedes que la cardiopatía hipertensiva, después hipertrofia ventricular izquierda y después cardiomiopatía dilatada es la fase final de la hipertensión, cuando todos tenemos que poner el pico para abajo y decir, fallamos todo. Lo intentamos, pero no pudimos soportar. Muy bien. En este sentido, tendríamos diferentes estadios que nos recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, pero el American College, en su revisión del 2022, que acaba de ser justo en abril, nos acaba de dar un par de datos también para la hipertensión. Consideren, por favor, que la hipertensión es prácticamente la causa número 1 de falla cardíaca en muchos de los pacientes. Entonces, les voy a pedir que se quiten de su vocabulario decir, usted tiene el corazón grande porque es normal. ¿Por qué? Porque es hipertenso. A todos los hipertensos se les engrosa el corazón. Claro que no. Se les engrosa el corazón a todos los pacientes que no tomaron los antihipertensivos, que no cambiaron estilo de vida, que no tuvieron una combinación adecuada de antihipertensivos y entonces se volvieron con hipertrofia ventricular izquierda. Para los que no sabían qué es eso, la hipertrofia ventricular izquierda provoca justamente el engrosamiento de las paredes, tanto septal como de la pared posterior, a más de 10 milímetros, y esto lo que va a provocar es rigidez en el ventrículo izquierdo. Imaginen por un momento que el ventrículo izquierdo se vuelve rígido y entonces no permite tener esa laxitud para que entre en el ventrículo la sangre suficiente, y a eso se le llama disfunción diastólica. ¿Cuál es el principal síntoma de la disfunción diastólica? La disnea. Es decir, con mucha frecuencia los pacientes se van a quejar de suspirar. Doctor, ¿qué cree? Yo estaba súper bien, pero desde que estoy descontrolada de la presión, parece que estoy enamorada como a los 15 años. De todo suspiro, barro y suspiro, trapeo, suspiro, voy al baño y suspiro. No, esa paciente no está enamorada. Lo que tiene es disfunción diastólica y lo que tiene es un ventrículo izquierdo ya muy rígido por la hipertensión. Oigan, ¿existen artículos que han demostrado la reducción de la hipertrofia ventricular? Claro que sí. ¿De qué dependemos? De una excelente combinación de fármacos y de mucho tiempo. ¿Cómo diagnosticamos hipertrofia ventricular izquierda? ¿Se acuerdan? Preguntas de examen. ¿Cómo las odiábamos? Solamente recuerden ustedes contar 35 puntos como lo pide el score de criterios de Sokolov. ¿Se acuerdan? Esto es en derivaciones B1, B2. Busquen, por favor, las S más profundas y en las derivaciones B6 las T más picudas. Sumen, resten y si les da más de 35, el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, ¿quieren hacer un diagnóstico fino? Entonces soliciten a través de Laboratorio Samalab o de su servidor en el Centro Cardiovascular de Texcoco un ecocardiograma a través del cual no tan solo midamos las paredes del ventrículo izquierdo, sino que hagamos un cálculo de la masa ventricular que podemos hacer puesto que tenemos un equipo de alta gama, que es un equipo
que nos permite hacer todas estas mediciones. En la hipertensión, no tan solo generamos engrosamiento de las paredes. Vean cómo la disfunción diastólica con se va incrementando de acuerdo al grado de hipertrofia ventricular. Y estos corazones van a ir teniendo menos sangre. ¿Por qué? Porque la cavidad se va haciendo más pequeña hasta que el corazón dice, yo ya no puedo más, y entonces se dilatan y es el paciente que llega con falla cardíaca. ¿Existen fármacos que pueden reducir la progresión en la hipertrofia ventricular? Claro que sí. En primer lugar, siempre, YECAS o ARA2, y en segundo lugar, los calcioantagonistas. ¿Cuál es el tratamiento en la hipertensión para falla cardíaca? Recuerden YECAS o ARA2, pero si el paciente tiene FEBI reducida, recuerden los antagonistas de los receptores de niprelipsina, como lo es sacubitrilo. Y, por supuesto, el segundo fármaco aquí van a ser los beta bloqueadores cardioselectivos, como bien lo puede ser carvedilol o nebivolol, por poner ejemplos. Y los diuréticos van a ser importantes en el tratamiento de la falla cardíaca. Los ARNI, que son sacubitrilos, son una indicación 1A para los pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión. Se están salvando de este examen gracias al clima. Y bueno, existen otras comorbilidades como la fibrilación auricular y la hipertensión. ¿Por qué los pacientes con hipertensión pueden tener un alto riesgo de tener fibrilación auricular? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que dijimos que el ventrículo izquierdo se iba haciendo cada vez más gordo en sus paredes y se vuelve muy rígido? Cuando le avienta la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo 10 mililitros de sangre y le dice, no caben, te voy a regresar 2 y me quedo solo con 8, la siguiente carga de sangre ahora tiene 10 más 2, 12. Se los pasan al ventrículo y el ventrículo dice, no, solo 8. Le regresa 4, entonces 10 más 4, 14. Y el ventrículo se los vuelve a regresar, ahora regresa 6, y así consecutivamente, de tal modo que la aurícula izquierda se va dilatando cada vez más. Cuando la aurícula izquierda mide más de 35 milímetros de volumen, entonces este paciente va a tener la aurícula izquierda dilatada y este paciente va a tener con mucha mayor frecuencia fibrilación auricular. Ese es el origen de por qué el paciente hipertenso tiene fibrilación auricular. El día de hoy atendí a la señora Anastasia, que me llegó con cardiomegalia referido de un querido colega, el doctor Orozco. Muy dilatado el corazón, me lo mandó por cardiomegalia y encontró en el electrocardiograma fibrilación auricular, por supuesto. ¿Provocado por qué? Por la hipertensión. Y entonces vemos y demostramos que esta paciente tenía una aurícula izquierda muy grande y entonces tiene fibrilación auricular. ¿Cuál es el tratamiento si es que el paciente no tolera betabloqueadores para el control de la fibrilación auricular? Los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos como lo es diltiazem. Recuerden que angiotrofin diltiazem también tiene un efecto cronotrópico negativo, es decir, reduce los latidos del corazón, quita la angina, corrige la presión arterial, reduce la proteinuria y bueno, nomás le falta que les crezca pelo en los pacientes. ¿Qué sucede con la hipertensión resistente? ¿A qué le llamamos hipertensión resistente? A aquella hipertensión a la cual tenga 3 fármacos a dosis máxima, el paciente ya tenga un diurético y además haya hecho cambios en el estilo de vida y no se controla la presión arterial. A eso se le llama hipertensión resistente. ¿Y cuál es el siguiente paso para controlarlo? Utilizar antagonistas de los receptores de mineralocorticoides como Vivitar, espironolactona. Y de ahí, si el paciente no se controla, entonces puede usar otras estrategias como los alfa bloqueadores o los beta bloqueadores combinándolos. Pero vean, si el paciente no logra, vean cómo desde la primera combinación, esta revisión de la AJA del 2018 menciona los bloqueadores de canales de calcio. Y vean cómo al final del propio algoritmo termina diciendo que puedes utilizar diltiazem como una estrategia correcta en dosis de liberación prolongada. Quiero decirles que para que ustedes se acuerden del algoritmo del tratamiento de hipertensión resistente, solo debemos recordar A, C, D, E. A, angiotensina, es decir, YECAS o ARA2, C, de calcio antagonistas, D, de diuréticos y E, de espironolactona. De esta manera ustedes recordarán cuál es el tratamiento para esto. Mi mensaje final para todos ustedes, estimados colegas, es el siguiente. Debemos tratar a la hipertensión no por las cifras, sino por el gran conglomerado de consecuencias sistémicas y todas ellas con alta mortalidad cardiovascular asociada. Y este mensaje que es muy importante para mí, no debemos de tratar a la hipertensión por la especialidad o por el médico que esté atendiendo la hipertensión. No, señor.
todo aquel que trate la hipertensión está obligado a proteger a todos los órganos diana: corazón, riñón, cerebro, ojo. Es para mí un gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Quedo abierto a sus preguntas y nuevamente me disculpo por los inconvenientes tecnológicos. Muy buenas noches. Vamos a aprovechar estos minutitos que todavía tenemos para poder resolver preguntas que ustedes tengan. Con todo gusto, si me lo permiten, yo puedo responder a ellas. Así que tenemos 5 minutos de tribuna libre, lo que quieran preguntar. Sobre cardiología, por favor, de preferencia. Quiero recordarles que uno de los grandes cambios en las guías internacionales sobre hipertensión es que tenemos que utilizar el menor número de pastillas en nuestros pacientes. Y de aquí que ahora existen tantos fármacos combinados. Una buena sugerencia para todos ustedes es que podemos utilizar, en este sentido, que podamos utilizar combinaciones, pero una vez que primero sepamos cuánto de cada cosa. ¿Y esto cómo saberlo? Bueno, pues decir, esta paciente tolera muy bien una dosis completa de, por poner un ejemplo, de amlodipino de 10 miligramos, entonces le va a quedar bien una combinación, por ejemplo, de valsartán 160 más 10 de amlodipino, porque yo ya vi que la paciente lo tolera. A veces iniciar con combinaciones pudiera costar un poco más de trabajo. Tendríamos que conocer muy bien cómo es la hipertensión del paciente para poder controlar justamente estos datos del paciente. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve una cosa muy complicada para poder corregir la hipertensión, y a lo que sí nos vamos a asegurar, júrenlo, es a los datos de hipotensión, que es con lo que el paciente no nos va a recordar muy bien que digamos. Aquí estoy viendo otra pregunta. ¿Qué dosis de labetalol en crisis hipertensiva? Bueno, en ese sentido, el labetalol, cuando se tiene en solución inyectable, los viales vienen en ámpulas que contienen 100 miligramos con 20 mililitros, así es como vienen la mayoría de las presentaciones, y tenemos que empezar con un goteo lento a infusiones menores haciendo estas infusiones en solución e ir administrando a menos de 2 mililitros por minuto, y de esta manera ir haciendo una corrección en la presión arterial. Pero sin duda la mayor recomendación es que para poder utilizar este tipo de fármacos es que podamos estar en un sitio en donde podamos tener una monitorización cardíaca continua, y que si el paciente por algún motivo nos hizo, porque puede pasar, que la enfermera no esté tan habituada a estas cosas, dejó abierta la llave, causó bradicardia, pues que ustedes tengan en sus clínicas, al menos en su equipo, un marcapasos transcutáneo con parches transcutáneos para poder sacarlo de un posible bloqueo atrioventricular. Un aracnocele celar puede ser secundario a una emergencia hipertensiva. Bueno, en realidad la mayor parte de los datos de afectación cerebrovasculares lo vamos a encontrar en aquellos infartos que son en algún sentido poco perceptibles en una tomografía. Es decir, que incluso el paciente, claro, lo más obvio van a ser los infartos isquémicos de gran volumen, que el paciente tiene una clínica clara de hemiplegia faciocorporal, pero la enfermedad microangiopática, es decir, que observemos pequeñas zonas de infarto alrededor del cerebro del paciente, es la principal complicación de los pacientes con eventos de emergencia hipertensiva, en los cuales dice, bueno, sí me subió mucho la presión, estuve en urgencias del ISSSTE y después me regresaron a mi casa a las 2 horas y todo estuvo perfecto.
pero ustedes después hacen una resonancia magnética y pueden encontrar enfermedad microangiopática. Y esto va a ser demostrativo de que este paciente ha tenido emergencia hipertensiva, ¿verdad? Con daño a órgano blanco. Ya no hice algunos comentarios adicionales que en lo que se animan a hacer otra pregunta les quiero platicar. Existe una gran variedad de cosas que podemos diferenciar nosotros de la consulta cuando un paciente llega con la presión arterial alta. Todos ustedes recuerdan muy bien el tema de el síndrome de la bata blanca. ¿Alguien me puede decir qué es el síndrome de la bata blanca? Es que los pacientes, cuando nos ven a los médicos con nuestra bata o llegan al hospital, siempre van a condicionar un estado emocional activo. Entonces, una cantidad de catecolaminas, ¿verdad? Pues siempre incrementa un poquito eso. La pregunta directa, mi querida doctora Silva, y le agradezco que sea altamente participativa. Quiero hacerle una pregunta. Estos pacientes con síndrome de la bata, como le llamamos, o síndrome de la bata blanca, la primera pregunta, estos pacientes, ¿cómo van a tener la presión arterial en el consultorio? ¿Alta o baja? mensajes? Bueno, a mí me ha tocado ver los que tienen su presión alta. O sea, Alta, ellos muy me bien. tienen un monitoreo de casa. Yo siempre les pido que traigan, que se monitoreen en casa y me Ajá. lleven sus cifras tanto en la mañana, en la tarde y en la noche para que yo los vaya regulando. Y cuando ya llegan conmigo, también les pregunto que si antes de llegar a la consulta, que no me tomen café, que no tomen refrescos, que ya hayan ido al baño para que vayan relajados y por lo menos unos 15 o 20 minutos antes de meterlos a la consulta, los hago esperar tantito, ellos ya saben, pero aún así los pacientes llegan con las cifras elevadas. Ok, muy bien. Entonces, el síndrome de la bata blanca quiere decir que el paciente en el consultorio tiene la presión alta, pero en su casa el paciente tiene la presión normal. Eso quiere decir síndrome de la bata blanca. Ahora, ¿a qué se le llama hipertensión enmascarada? La hipertensión enmascarada es justo lo contrario. El paciente tiene la presión normal en la casa, perdón, tiene la presión normal en el consultorio, pero en la casa tiene la presión alta. ¿Ok? ¿A qué se le llama hipertensión? ¿A qué se le llama hipertensión nocturna? Lo mencioné hace ratito. Decíamos que al realizar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, es decir, un mapa, nosotros identificamos que durante la noche, cuando el paciente está dormido, no reduce su frecuencia cardíaca, no reduce su presión arterial. Específicamente el diagnóstico se hace con la presión. Si no reduce 20 milímetros la presión sistólica y 10 milímetros la presión diastólica, este paciente es un hipertenso nocturno. Y estos pacientes son importantes de tratar, puesto que tienen mayor riesgo cardiovascular, principalmente enfermos renales y pacientes con apnea del sueño. Doctor, yo tengo una duda. Hay cardiólogos que refieren que sí deben de tomar el ácido salicílico y hay otros que dicen que no. Entonces, a mí me queda esa duda, no sé su mejor opinión y experiencia, por favor. Qué Y bueno bueno, que me lo haces tu pregunto pregunta. como médico familiar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa situación de cómo manejar la situación con el paciente. Gracias. Con mucho gusto y qué bueno que me hizo esta pregunta. En realidad, hasta antes del 2014, la aspirina se vendía como las tortillas, ¿no? O sea, todo mundo iba por la aspirina. Pero la pregunta aquí es, ¿y la aspirina cura o enferma? Y yo respondería a esa pregunta, depende del contexto. Es decir, pareciera que en la población ha impregnado muchísimo la idea de que tú después de los 40 años debes de tomar aspirina aunque comas tacos de canasta. O sea, tú puedes ir a las vías, al pasaje de la Garnacha, pero comete tu aspirina, pues, o sea, no hay bronca, tómate la aspirina y no te pasa nada. No. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es hacer un cálculo de riesgo, es decir, así como la calculadora que les mostré del Ask Risk Score Plus del American College o del Score 2 de la Sociedad Europea de Cardiología, y si el riesgo le sale por arriba del 10%, entonces el paciente debe de tomar aspirina. Si el paciente tiene riesgo menor al 10%, no debe tomar aspirina como prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Aquel paciente
que pueda tener factores de riesgo, pero que no ha presentado ningún evento cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Nunca se ha infartado, no ha tenido infarto cerebral, ni muerte súbita. Entonces, este paciente, yo le quiero prevenir que se infarte, entonces le hago un cálculo de riesgo y si me dice más del 10%, le toca aspirina. Oiga, doctor, pero es que este gordo sí se ve bien gordo. Y yo digo que sí va a estar muy mal. Le haces el cálculo y te sale menos del 10%, no le toca. Oiga, doctor, pero es que la señora tiene 85 años, tiene 90 años y es diabética y le hace usted un cálculo de riesgo y le sale 8 o menos de 10, no le toca aspirina. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a ser mayor el riesgo de sangrar que el riesgo de cardioprotección. Existe un artículo muy importante en el cual dice que los pacientes mal indicados con aspirina tienen mayor riesgo de gastropatía erosiva que de protección, que de prevenirlos realmente de un evento cardiovascular. Ahora, el mejor momento para tomar la aspirina, todo mundo tiene tatuado, yo creo que después de que dijimos el juramento hipocrático, nos tatuaron así la aspirina en la noche para que el paciente sangre y los gastroenterólogos tengan chamba. No. Recuerden ustedes que una vez que toman aspirina, la vida media de la aspirina es de 7 días. Así que esta idea un poco romántica de que la aspirina se toma en la noche para prevenir los eventos, no. Si toma el paciente la aspirina en la noche es cuando no tiene nada en el estómago y cuando los ácidos gástricos van a hacer fiesta con el ácido acetilsalicílico y entonces el paciente va a amanecer con un hueco en el estómago, ¿ok? Entonces, en realidad esta idea de ponerlo en la noche no tiene ningún sentido. El mejor momento para que el paciente no lo olvide, recordarlo al mediodía, que el paciente coma algo y después tome una aspirina, listo. Por decir una marca, aspirina, pero existen otros fármacos muy importantes como por ejemplo el Coraspir, que en los pacientes que tengan mucho riesgo de sangrar del tubo digestivo, pero que tengan riesgo alto de evento cardiovascular, ustedes le dan Coraspir, que es un sobrecito granulado con, clonixinato, acetilsalicilato de lisina, y lo que va a tener este paciente es que el ácido acetilsalicílico no va a tocar el estómago, porque es un profármaco que se metaboliza en el hígado y hace el efecto antiagregante sin tocar el estómago. Eso, por ejemplo, yo se los prescribo a los pacientes que tienen justamente riesgo alto de sangrado y que tienen riesgo alto de tener un evento cardiovascular, específicamente los enfermos renales crónicos, ¿no? Que por la uremia pueden tener gastropatía urémica y mucho riesgo de tener un evento cardíaco. Doctor, una pregunta mencionando con el Coraspir, en pacientes que lleguen a tener alguna hepatopatía, ¿se puede dar este medicamento que usted menciona? Aquí precaución, porque antes de definir el antiagregante, tendríamos que tener una endoscopía en donde demostremos que no tenemos justamente un trayecto varicoso, que no tengamos úlceras o que no tengamos un riesgo muy alto de sangrado. Entonces, en el paciente hepatópata, en estos pacientes reservamos el uso de antiagregante, sobre todo por este motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque un evento de sangrado de tubo digestivo alto puede condicionar un choque hipovolémico y la muerte del paciente, claro que sí. Y en donde más nos tiene que temblar a todos la mano, ojo con esto que voy a decir, es en prevención primaria. Es decir, cuando el paciente no se ha infartado, cuando el paciente no tiene infarto cerebral ni muerte súbita previa, y yo le voy a indicar aspirina, por decir una marca, ahí es donde les tiene que temblar la mano y tienen que hacer su cálculo de riesgo. ¿Por qué? Imaginen ustedes, no, usted tome la aspirina porque le voy a proteger y yo le voy a hacer y quién sabe qué tanta cosa. Oiga, doctor, estoy vomitando sangre. Híjole, ese paciente ya no va a regresar a la consulta, ¿eh? Porque lo que va a recordar es que el paciente, el doctor me dio, entonces yo sangré. ¿A qué paciente religiosamente le toca la aspirina, aunque su riesgo de sangrar sea alto? A aquellos pacientes en prevención secundaria. Es decir, doctor, yo llevo 3 infartos, pero ¿qué cree? Me arde el estómago cuando me tomo la aspirina. Oiga, don Panchito, pues, ¿sabe qué? Pues se toma 3 gelatinas Gary, se come un pan antes, o a ver qué cosa hace, toma omeprazol 2 veces al día, o a ver qué cosa hace, se toma un Yakult,
pero usted no me deja de tomar la aspirina por nada en el mundo. Ahí sí, ¿no? Porque el paciente en prevención secundaria que deja de tomar antiagregante, la probabilidad de tener un segundo o tercer evento es altísima. Muy Muchas bien. gracias, doctor. Te agradezco Esto mucho su atención. es un gusto. Bueno, queridos colegas, si no existiera ninguna otra pregunta, yo les agradezco a todos ustedes su atención y no sé si Rocío quieras tomar el control. Sí, claro que sí, doctor, si me permite compartirles mi pantalla. Primeramente agradecerle, doctor, por tan brillante exposición, por siempre estar apoyándonos y comentarles. Tenemos una pregunta de la doctora Sandra, tiene su manita levantada. Si le damos la palabra antes de que yo tome el control de la pantalla. Adelante, doctor. Buenas noches. Muy bueno. ¿Sí me escucha? Doctor, disculpe, Sí. en el caso de una emergencia hipertensiva, aparte del antihipertensivo que ya mencionó captopril, como protector para evitar un coágulo en la sangre, ¿es correcto dar, no sé, la aspirina o un clopidogrel, o sería más el riesgo de hemorragia? Si el paciente tiene un riesgo alto, es decir, si el paciente claramente está en emergencia hipertensiva, ¿alguien recuerda cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva? La emergencia es cuando ya está comprometido órgano blanco. Exacto. Felicidades, doctora. Excelente respuesta. La diferencia entre urgencia y emergencia es que urgencia puedes tener 200 de presión sistólica sobre 110 de diastólica, pero el paciente está despierto, puede ver, no le duele el pecho ni nada. Aquel paciente con emergencia hipertensiva es el paciente que ya tuvo en ese momento desprendimiento de retina, tiene angina de pecho, tiene datos de hemiplegia, es decir, ya tiene daño a órgano blanco mientras está en este punto. Lo primero es corregir, doctora, las cifras de presión arterial, porque en realidad los que van a provocar el evento, por poner el dato, creo que a todos nos podría quedar claro que si el paciente tiene 110 de diastólica, este paciente podría tener un EBC hemorrágico, ¿verdad? Es decir, tener la ruptura de alguna arteria y tener un EBC hemorrágico. Pero quizás cuando decimos el paciente tiene dolor de pecho y porque tiene la presión muy alta, recuerden que las arterias coronarias, que son las que le dan de comer al corazón, se perfunden en diástole. Entonces, cuando el paciente tiene la presión diastólica muy alta, se reduce el flujo hacia las coronarias. ¿Cuál es lo mejor aquí en este caso? Cuando el paciente tiene un dato así, dar vasodilatadores coronarios. Pudiera utilizar otros fármacos como lo es el isosorbid y entonces provocar una vasodilatación coronaria y usted reduce el efecto por el cual el paciente se infarta de primera instancia, no es por la ruptura de la placa de ateroma. El principal efecto en ese momento es por vasos, por un defecto en la perfusión coronaria. Entonces, primero resolver la emergencia hipertensiva, eso sería con la vasodilatación, y después proteger con antiagregantes, si el paciente tiene riesgo alto. Gracias. Mucho gusto. Perfecto. Si no hay alguien más que guste preguntarle algo al doctor, de verdad aprovechen al doctor Díaz, que está con nosotros, que forma parte de una alianza estratégica con Laboratorio Médico Samalab, con Centro Cardiovascular de Texcoco. Él es el director del centro, y trabajamos mano a mano en esta parte, y me voy si no tienen alguna otra pregunta, a recordarles los servicios que manejamos de manera conjunta, para que ustedes puedan recordarlo y tenerlo siempre presente en el caso de los servicios que estamos trabajando con el, denme un minuto porque aquí está, con el doctor. Recordarles que es Centro Cardiovascular de, no sé qué le pasó a mi presentación, una disculpa. Centro Cardiovascular de Texcoco está manejando lo que es la parte de mapa y ecogardiogramas transtorácico,
y lo hacemos a través del laboratorio Samalab. Sus pacientes pueden llegar con nosotros y nosotros los trasladamos al centro para que no tengan ningún problema en estar respondiendo a esta parte. Entonces, tenemos una alianza estratégica con él y queremos pues brindarles a todos ustedes esta parte. También manejamos lo que es el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, los Holters de 24 y 48 horas y bueno, los ecocardiogramas también, que lo está manejando él y también nosotros en el laboratorio. Entonces, de verdad, le agradecemos muchísimo, doctor, que tengamos esta alianza estratégica con Centro Cardiovascular de Texcoco, ya que hace al laboratorio Samalab también la oferta pues integral, y el estar con gente tan preparada como usted, de verdad le agradecemos mucho que nos pues ayude en esta parte y que siempre estemos de la mano trabajando. De verdad, también a todos ustedes, doctores, les agradecemos como Samalab que siempre estén acompañándonos en estas pláticas que estamos haciendo, recordándoles que estamos manejando ciertos estudios para ustedes en la parte de cardiología. Samalab maneja lo que es enzimas cardíacas, marcadores enzimáticos, el perfil de lípidos, los electrocardiogramas en reposo, troponina 1 y troponina T de 24 horas, el PNP de 48 horas y el ProPNP de 72 horas. Entonces, asimismo, también estamos manejando la cuantificación de microalbúmina de 24 horas, que es lo que estuvo manejando el doctor, independientemente de todas las partes de las químicas sanguíneas. Recordándoles que tenemos esta alianza con el doctor y que en próximas ocasiones va a seguir él apoyándonos en estas sesiones que serán de manera consuetudinaria para que ustedes estén con temas de actualidad. El doctor es una persona exageradamente preparada y que tiene los temas de actualidad muy a la mano y con toda la disposición para que podamos contactar. Entonces, él hace los estudios en Centro Cardiovascular de Texcoco. De verdad les agradecemos muchísimo la presencia el día de hoy aquí. Y solamente nos queda recordarles que el Laboratorio Samalab y Centro Cardiovascular de Texcoco están a la orden para cualquier servicio que requieran. Recordarles que Samalab cuenta con un servicio de 24 horas, los 365 días del año para ustedes, y que pueden contactarnos a través de nuestra página, del teléfono de la sucursal y también con sus promotores para que ustedes puedan estar en esta parte, pues en contacto directo con ellos. Nos ponemos como siempre a la orden y saber que vamos a estar continuando este tipo de sesiones. Mil gracias, doctor, de verdad. Laboratorio Samalab le da las gracias por tan increíble plática, y a todos ustedes muy buenas noches. El que no haya podido registrarse en la liga que les facilitamos, si gusta ponerme, que no tenga a lo mejor algún correo de Gmail, con gusto puede poner su dirección de correo aquí en el chat y les mandaremos constancia sin ningún problema. Mil gracias, doctor, de verdad. Y una disculpa también por ahora sí que las cosas tecnológicas que de repente se nos salen de las manos, pero mil gracias por todo y por tenerlos aquí a ustedes esta noche. Gracias. Yo les agradezco a todos los colegas la amabilidad de su tiempo y estamos a la orden en esta alianza estratégica. Que tengan muy buena noche, Rocío. Buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Les vuelvo a compartir de todas maneras la liga en caso de que no se hayan registrado aún. Ok. Muy bien, doctora Yuriko, de todas maneras acabo de compartir la liga, pero de todas maneras la anoto para poderla enviar en caso de que no haya podido registrarse, pero en caso de que pueda todavía le mandamos la liga para que pueda hacerlo. De verdad, mil gracias por su presencia. Laboratorio Samalab les agradece su preferencia y, como siempre, recordándoles que somos, aparte de un laboratorio,
pues un acompañamiento para ustedes, somos una extensión de su consultorio y que a través de nuestros promotores pueden tener contacto directo con nosotros. De verdad, en caso de que quieran algún tema en específico, vamos a estar haciendo pláticas constantes con temas de actualidad para ir fomentando esta parte de las actualizaciones médicas y de los últimos estudios de vanguardia que tengamos para ustedes. Estaremos avisándoles en ese tenor. De verdad, mil gracias por todo. Tengan muy, muy bonita noche. Que tengan una agradable semana. Hasta luego a todos.